Pensé que se estaba grabando. Bueno. Ahora en el ejercicio 5 lo que vamos a ver va a ser una herramienta que es bastante buena, que nos va a servir. Sí. Tampoco. ¿Qué parece, Roberto? Bueno, ahí regreso. Bueno, en este ejercicio lo que vamos a ver es basar la herramienta estirar o stretch en inglés, que es esta de acá. Esto nos va a permitir desplazar los vértices, o sea, no estira como tal, pero sí desplaza los vértices y va a estirar las líneas del medio. Ahora vamos a ver. Tengo esta herramienta de acá, le doy un clic, o si no, puedo escribir estirar y me va a aparecer. Bien, para utilizar esta herramienta, lo que yo tengo que hacer es designarle los objetos para poder estirar. En este caso, si yo quiero estirar esta parte, ahora si no me entienden a qué me refiero con estirar, ahora lo van a ver. Siempre para utilizar esta herramienta lo tenemos que hacer con el recuadro verde. Recuerden que había dos formas de seleccionar, entonces voy a hacer clic y me voy a seleccionar de esta manera, con el recuadro verde, yendo para a la izquierda, digamos. Y cuando tenemos los objetos seleccionados, en este caso tengo que darme cuenta que va a desplazar vértices. Yo tengo este vértice acá, tengo este vértice acá, este y este. Estos 4 vértices lo va a desplazar. Ya que tengo seleccionado, le tengo que dar a Enter y ahora agarrar un punto de referencia. Y a partir de ese punto de referencia voy a poder estirarlo. Yo ahora, porque tengo activado lo que es el ortogonal, se me desplaza de manera horizontal. Pero si desactivo lo que es el ortogonal, me va a desplazar esos vértices que seleccioné con respecto a lo que yo le estoy señalando. ¿Ven? Si aprieto el F8, ya me va a poner en modo ortogonal y solamente va a ser hacia arriba o hacia abajo, no en todos los ángulos. Bien. Lo que quiero que le quede claro que esto desplaza vértices. No hace más que nada que desplazar esos vértices. Si yo elijo otro tipo de vértices, por ejemplo, voy a ir a la herramienta otra vez, selecciono estos dos objetos, le doy Enter o clic derecho también. En vez del Enter en AutoCAD pueden utilizar el clic derecho. Le doy clic derecho, selecciono el punto de referencia y ahí me va a desplazar esto. Me va a comenzar a estirar esta línea, pero en realidad lo que hace es, a partir de este, desplaza el vértice y como la línea está entre esos dos vértices, la estira. Por eso se dice estirar. Pero desplaza los vértices. Bien. Para este ejercicio, con esta herramienta que vamos a aprender, hay que llegar a esto. Si ven, acá abajo está estirado. Y acá arriba también creo que lo estiramos. Se le puede medir, o sea, se le puede dar medida a lo que se estira. Entonces yo voy a la herramienta esta de acá, y si yo quiero desplazar este vértice, tengo que tener en cuenta que tengo dos con esta línea. O sea, tengo uno acá y otro acá. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarlo de esta manera con el recuadro verde a estos dos vértices. Seleccioné este y este vértice. Clic derecho o Enter, agarro la referencia y lo muevo. Ahora estoy con el ortogonal, como dije. Lo que vamos a mover, acá arriba dice la medida 1.5. 1.5. Bien, y faltaría la parte de arriba, que es lo de acá, que lo tendríamos que, podemos seleccionar antes, creo que sí, esta parte,
Podemos seleccionar antes y después ir a la herramienta y ya no tendríamos que apretarle el Enter, solamente tendríamos que poner el punto de referencia y subir 1.5. Y algo más que falta subir sería esta línea de acá, porque nos está quedando raro ahí. Entonces, seleccionamos esto de acá, esta línea, pero tenemos que seleccionar los dos vértices y tenemos que tocar las otras también para que funcione. Entonces, vamos a estirar, le damos el punto de referencia y ahí le ponemos 1.5 y ahí estaríamos de la misma manera. Y acá hay que hacer lo mismo, porque acá está, esto hay que desplazarlo, esto de acá hay que desplazarlo al otro lado. Entonces, siempre vamos a tener como regla de seleccionar con el cuadro verde, con esta herramienta, seleccionamos esa parte, vamos a estirar, elegimos un punto de referencia y le damos 1.5. Igual yo le estoy dando este ejercicio, pero ustedes pueden comenzar a estirarlo por todas partes para ver cómo funciona. Lo que tenemos que hacer para utilizar la herramienta es, primero seleccionar, si queremos, o sea, primero podemos seleccionar, por ejemplo, si quiero estirar esta parte, quiero estirarla, con el recuadro verde selecciono esa línea, voy a la herramienta estirar, y ya ahora tengo que poner el punto de referencia. Por ejemplo, ahí. O sea, puedo hacer cualquier punto, de todas formas. Yo igual ahora le voy a dar una medida. Entonces, le doy 1.5 y ya estaríamos, ya se estiró. Esto lo que nos ahorra paso es para no volver a borrar y dibujar las líneas, sino que ya agarrar ese pedazo. Sí. Bien. Me dicen cuando ya más o menos lo tengan y si no entendieron algo me avisan bien. A mí no me sale, me queda mal. A ver, vuelvo a explicar. Para que seleccione, para hacer una buena selección tengo que saber qué es lo que quiero mover, qué vértice quiero mover en realidad, porque si, a ver, quiero mover esta línea más arriba y que se me estire todo este pedazo, entonces yo solamente tengo que seleccionar estos dos vértices y esa línea también al respecto con el recuadro verde. Entonces, esta línea va a quedar seleccionada y esta también, y está perfecto. Voy a la herramienta tirar, elijo un punto de referencia y la subo. 1.5, por ejemplo, o 2 o 3, lo que ustedes quieran subirlo. ¿Alguien me preguntó por Zoom? Sí, ahora sí me salió. Sí. Cuando seleccionas de derecha a izquierda, se te pone el recuadro verde. Y lo que quiere decir eso es que se va a seleccionar todo lo que toque. No importa si lo toca completo o si lo toca individualmente. Mira, yo voy a hacer una selección de esto de esa manera. Yo hago el recuadro verde y toco la línea esta y toco las otras dos. En cambio, con la otra selección, si yo agarro de esta manera, solamente se va a seleccionar la de arriba, porque es solo lo que abarca. La otra es todo lo que toca y esta es solamente lo que abarca. ¿Crees que vaya?
Bien, entonces, lo pueden guardar si quieren guardarlo. Yo lo voy a guardar. Control S. Ya estaría guardado. Vamos a pasar a lo que es el siguiente. Este ejercicio más que nada es para hacer elementos en referencia a algo que ya tenemos. Ya vimos las referencias, así que esto va a ser un poquito más rápido. Si ven, yo tengo esta pieza de acá, pero ahora se le agregó este elemento, y se le agregó este círculo, y se le agregó este elemento de acá. Bien, para esto hay que tener sí o sí activado lo que son las referencias, lo que tengo acá, si acá la activo y la desactivo, que también se pueden activar o desactivar con el F3. Bien, entonces con la línea lo que tenemos que hacer es ver más o menos de dónde arranca. Esto más o menos arranca del punto medio, el punto medio de esta línea de arriba. Entonces voy a suponer que arrancamos de ahí y podemos hacer una línea así medio grande, salir de la herramienta y ver acá de dónde arrancamos esta parte. Voy a otra vez a la línea, puedo arrancar del medio, me desplazo 3 porque ahí me está indicando que me desplace 3, ya puedo subir 4 y acá ya puedo cerrar. O sea, puedo pasarme, no hace falta que lo cierre justamente ahí, puedo pasarme y después recortarlo. Para la herramienta recortar, RR o TR en inglés. Y le voy a volver a dar un Enter y ahí recorto. O sea, comúnmente lo más práctico que utilizo yo para recortar es RR, Enter, otra vez le doy Enter y ya de ahí comienzo a recortar. Porque sé que me va a recortar hasta que agarre el primer objeto. Bien, ahí ya, esto es más simple, entonces a partir de acá podemos hacer la otra pieza que tenemos acá. Me voy a ir a este punto, que es ahí, me voy a desplazar 4, y ahora para hacer este elemento de acá, que es un rectángulo, si ven y si observan, esta línea es colineal, o sea, está referenciada con esta, entonces yo voy a subir hasta agarrarme a este punto. Me voy hasta ese punto y con la referencia me muevo, entonces ya me va a decir que hasta esa medida lo va a hacer. Ahí. Y después tengo que hacerla de 4. Entonces aprieto 4 y ya estaríamos con el ancho. Ahora para bajar, estas dos también están colineales y están siendo referenciadas con este punto final de acá. Entonces voy a ese punto, me muevo y ahí ya me va a aparecer que lo va a hacer de ese tamaño. Entonces le doy clic y terminamos. Acá puedo pasarme, como dije, o si tiene activado lo que es el perpendicular, le va a aparecer un ángulo de 90 y pueden cerrarlo ahí, haciendo clic. Ya A puedo mí no salir me de la aparece línea. el colineal. No me aparecen las referencias de los otras líneas. Bien, para tener activadas las referencias tenés que tener activado este cuadradito de acá, que lo puedes activar o Sí, desactivar con el F3. eso sí Y lo tengo. después desplegás y acá hay diferentes opciones de referencias. Te recomiendo que tengas esto que tengo yo, el punto final, el punto medio, el centro, el cuadrante y la intersección. Después los otros puedes desactivarlos porque seguramente se te va a confundir, pero el punto final, el punto medio, el centro, el cuadrante, la intersección, esos son básicos. Sí o sí hay que tenerlos como Bien, activados. estoy copiando los que tenés. O sea, sin ir hasta acá. Sí, poné la L y ya escribí L y ya le das al Enter. Tipo, para la línea es L, para recortar es RR. Para el empalme sí hay que escribir M, y ahí sí pones empalme. Y después, bueno, vamos a ir viendo las otras. Y para el círculo, ahora vamos a ver lo del círculo, que es lo que tenemos acá. Es directamente apretarlo. El que tenemos ahí. Hay varias opciones para hacer un círculo, para que vean.
hay una manera de hacerlo normal, digamos, vamos a indicarle un centro y le vamos a dar un radio. Después tenemos para hacerlo a través del centro y un diámetro. Y después tenemos lo que sería a través de 2 puntos. Nosotros vamos a utilizar la primera opción, la de arriba, la del centro. Ustedes igual pueden ir experimentando con esta. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta. Para hacer un círculo le voy a indicar un centro que parta de ahí y después le doy un radio, hace 10 metros. Y ya tendríamos lo que es el círculo. Y con la otra opción lo que necesitaríamos es darle un diámetro. Entonces lo que va a pasar es que yo agarro esta herramienta, le voy a dar un centro y le voy a indicar 10, por ejemplo. Lo que va a pasar es que lo que le indiqué 10 es el diámetro total. En este yo le indiqué 10 lo que sería el radio. Entonces me estarían midiendo 20 metros así si lo mido de esta manera. O sea, sería 20 metros el diámetro. Esas son las diferencias entre estos dos que están acá. Después necesito indicarle 2 puntos. Si yo le doy clic, voy a hacerlo por acá, por ejemplo. Voy a marcar ese punto y voy a marcar este punto. Entonces lo que va a hacer es calcularme el centro y el radio con respecto a esos 2 puntos que le di. Entonces, si agarro esta herramienta de 2 puntos, le tengo que indicar 2 puntos. El inicio y el final. Y ya me calcula solo el centro y el radio y lo dibuja. Y el otro es con 3 puntos. Le voy a tener que indicar 3 puntos por donde va a pasar este círculo. Por ejemplo, acá, acá y no sé, por este punto de acá. Y ya me dibuja lo que es el círculo. Yo lo estoy seleccionando y borrando con el suprimir. Y bueno, después tenemos estos que son, para que lo vayan viendo, pueden ir, ustedes estas herramientas pueden ir dibujando, o sea, yo les estoy dando una pequeña introducción, pero ustedes pueden ir experimentando con estas herramientas. No, el círculo para hacerlo, el que ya está hecho, no, tenés que, para seleccionar cualquier identidad o cualquier línea que esté en el espacio, no tenés que tener ninguna herramienta. Exacto. Bien, lo podés seleccionar y hay varias maneras, pero una de las maneras es agarrar este nodo que tenemos acá, marca el radio y lo podés estirar. Y ahí ya le podés dar otro radio. O sea, le haces clic al nodo y ahí le das otro radio. Otra manera de hacerlo, que esto ya es un poquito más complejo para cualquier cosa serviría esto, es yendo a las propiedades. Si yo selecciono lo que es este elemento en AutoCAD tiene varias propiedades y se puede ir modificando. Entonces yo aprieto Control 1 o me voy acá a lo que son las propiedades. ¿Dónde está? Esperen, aquí. ¿Dónde estaba? Acá. A este elemento de propiedades que tengo acá, puede ser que no esté seteado también van a vista o apretan F1, cualquiera de dos. Y apretan en propiedades, y a partir de propiedades se puede modificar. O sea, si yo aprieto F1, tengo seleccionado lo que es el círculo. Aprieto F1 no es. ¿Por qué? Perdón. Bueno, comúnmente es control 1, pero no me lo está tomando. Ah, sí, ahí está, control 1. Si lo tienen seteado bien, es control 1. Bien, ahora estando en esto de las propiedades y teniendo seleccionado lo que es el círculo, acá me va a aparecer lo que es el radio. En todas estas opciones me aparece lo que es el radio. Yo puedo modificar, ponerle 10, ya se me va a modificar. Esto ya es un poquito más rebuscado, pero si selecciono una línea también,
A esa línea le puedo poner control 1, me va a pasar lo de las propiedades. Ay, perdón, apreté F1. Control 1, a poner lo de las propiedades y ya puedo modificarle también el largo, el inicio y demás, las coordenadas. Esa es otra manera de modificar las cosas. Bueno, habría que hacer el círculo. Y el círculo está indicado, si no me equivoco, al punto medio de esta línea. O no, al punto medio de esta de acá, de abajo. Entonces, no le doy ningún radio, sino que me voy hasta el punto medio de referencia. Y ahí tendríamos lo que es el círculo. Bien, si ya estamos con eso, aprieten control S para guardar y vamos al siguiente. Vamos a abrir lo que es el 7. Y para el 7 vamos a ver una herramienta que se llama desfase o equidistancia, algunos también le dicen, que nos va a ayudar a nosotros para poder producir los muros. Esta manera de producir muros es básica, o sea, es como para nivel inicial y después hay otras maneras complicadas, pero este es lo que nosotros debemos saber al comenzar. Esta herramienta de desfase, la que tenemos acá, que es como si fuera que le estaría dando un me gusta a algo, esta de acá, le doy un clic y lo que me va a producir es una línea paralela o va a desfasar cualquier línea o polilínea cierta distancia que yo le indique. Acá, por ejemplo, le voy a dar una medida. Le voy a dar un metro o le doy 1. Ahora voy a seleccionar lo que es el objeto y me lo va a desplazar, me va a generar una copia de eso a 1 metro. Ahí, por ejemplo, me genera una copia al metro. Entonces, salgo de la herramienta, me voy a la herramienta y la primera indicación es cuánto quiero que me desfase la línea o cuánto quiero que me genere esa línea desfasada. Para hacer los muros comúnmente utilizamos 20, por ejemplo, punto 20, ya que estamos en metro nosotros, sería punto 20. A ver, yo tengo la costumbre de poner punto 20 en vez de poner 0,20. Es lo mismo. Solo que para no estar escribiendo el 0, pongo punto 20 y sería lo mismo. Lo va a tomar de todas formas como 0,20. Después de ponerle la medida, me queda el cursor como lo tengo. Selecciono lo que es la línea y le indico hacia qué lugar quiero que desfase. Porque puedo desfasarlo hacia arriba o hacia abajo. Claro, lo que va a pasar es que se va a desfasar solamente una, o sea, la línea nada más. La identidad que... Ahí va, Robert. ¿Le agarraron la mano? Entonces, agarro lo que es la herramienta de desfase, le indico cuánto quiero que me desfase la línea, por ejemplo, punto 40, o sea, 0,40, y desfaso lo que es la línea. Yo puedo seguir desfasando las otras líneas, no hace falta que me salga de la herramienta, y voy desfasando las líneas. Acá, lo que serían los muros finitos, los que están acá, porque van a ser muros al final. Estos de acá van a ser de 0,15 y los más gruesos son de 0,30, para que le den la distancia correspondiente. Entonces al desfase pongo 0,15 y comienzo a desfasar las líneas. Ahí, y esta de acá
Eso nada más eran de 15. Voy otra vez a la herramienta de fase para indicarle otra medida. Punto 30. Y comienzo a desfasar. Todo hacia adentro. Desfasen todo hacia adentro, por favor. ¿Sí? ¿Cómo? Que no se une. Sí, porque solamente lo va a generar paralelamente, o sea, no va a unir. En nosotros para eso tenemos el empalme. Se van complementando todas las herramientas. Entonces, lo primero que voy a hacer en el ejercicio es desfasar todas las líneas con su correspondiente espesor. Y después voy a utilizar el empalme o recortar para poder unir bien lo que sería, en este caso van a ser muros. Bien, ahí lo tendríamos, acá me faltó. Y para el comando de fase es DF. O sea, si quieren, no quieren ir a la herramienta, apretan DF y ya estaría. Bien, ahora hay que comenzar a complementar las herramientas. Nosotros ahora tenemos el desfase que nos generó esa línea paralela y habíamos visto lo que era el empalme, que unía dos líneas y yo le daba el radio. Si le daba el radio 0, se unían perpendicular. Entonces, ahora hay que comenzar a arreglar este dibujito que nos quedó así medio con líneas cruzadas y unas que no están unidas con las herramientas que ya vimos. Cuando quedan cruzadas, recortar. Entonces, ahora le voy a comenzar a ver si ven la pantalla. Yo, por ejemplo, voy a comenzar a recortar. Voy a la herramienta de recortar. Como le dije, le doy directamente Enter yo, no selecciono los parámetros y ya me queda como para recortar todas las cosas. Entonces, voy, recorto esto que se intersecta. O puedo utilizar lo que es el empalme. Agarro el empalme. Primero le indico el radio 0, listo, porque quiero que se me unan perpendicular. Y estas que se cruzan también voy a poder hacerlo. Agarro esta línea de acá y otra de acá y me la arregla. Bien, hay dos opciones. Utilizar lo que es el empalme o utilizar lo que es el recortar. Bueno, puede haber otras más. Yo ahora le estoy diciendo estas dos herramientas que conocemos. Entonces, puedo utilizar el empalme para unir esto y también para que me arregle esta parte. Lo que sí, tengan cuidado de cuando utilizan el empalme, de no seleccionar la parte más baja, o sea, la parte más chiquita de la línea, entre las cruces. Si yo selecciono desde acá y selecciono esta de acá también, se me va a generar ese cuadradito ahí, o sea, esa unión. Me voy a quedar con las líneas chiquititas y no con las largas. Voy a apretar Control Z. Entonces utilizo el empalme, o utilizar empalme múltiple acá, aprieto el múltiple, selecciono de las partes largas, ahí, y puedo ir haciendo esto. Acá. Está. ¿Y esto de acá? No estoy entendiendo. ¿Este de acá? Acá. Este de acá. Bien. Bien, buena pregunta. Esto de acá, lo que se recomienda en AutoCAD es no superponer líneas, por ejemplo, o no dejar las líneas cortadas. Si yo voy a tener una línea
o una línea que va a bajar, no va a ser esto, por ejemplo, puedo yo, este como una solución básica, agarrar la herramienta línea y agarrar esto y hacer eso. Si ustedes entienden lo que están haciendo, perfecto. Si no, lo que podemos hacer es dibujar todo de nuevo en la línea esta, o borrar acá, borrar esta también, y dibujar la línea a partir desde acá, que es lo que realmente necesito y que quiero que sea continua. Yo esto lo hice de un espesor que no era. La otra opción para ese problema, o para esto, para este problema que tenemos acá, por ejemplo, que la herramienta recortar la podemos hacer, utilizarla de manera contraria. Podemos, en vez de recortar, alargar. Nosotros si vamos a la herramienta recortar, tenemos en estas opciones lo que es el alargar, pero directamente podemos apretar lo que es la herramienta recortar, darle Enter, como ya venimos utilizando, y apretar Shift. Cuando aprieto Shift, en vez de recortarme la línea, que sería así, lo normal, me va a comenzar a alargar. O sea, apretando Shift, alarga lo que es la línea. Y sigo con la herramienta recortar. O sea, si, por ejemplo, alargué de más, alargué esto con el Shift, puedo recortar ese pedazo que me pasé, este pedazo de acá. Si necesito alargar esta línea, la alargo, si no, la recorto. O sea, ya ahí voy creando un flujo de trabajo diferente. Ahí alargo eso, recorto esto. El alargar, bueno, ahora lo explico lo que es el alargar. Bien, yo voy a tener una línea así y otra línea por acá, por ejemplo, solo para explicarlo. Bien, si yo quiero que esta línea de acá llegue a este punto, a esta línea, que me choque con esa línea, puedo utilizar la herramienta recortar, darle Enter y apretar Shift. Ahora aprieto Shift, me dirijo a lo que es la línea y le doy clic. Y la va a alargar hasta el primer objeto que toque en realidad. Puedo tener varios antes, eso es lo que va a suceder. O si no, la otra forma es, acá en recortar también está lo que es, al desplegar tenemos lo que es alargar. Le tengo que designar el objeto que quiero, hasta dónde quiero que llegue la línea, después le doy a Enter y le doy a la línea. Pero yo comúnmente utilizo lo otro, utilizo la herramienta misma de recortar que tengo acá, le doy a Enter y yo sé que esto está recortando, ahora está recortando. Con el Shift me va a comenzar a alargar las cosas. Y después suelto el Shift y sigo recortando. Bien, voy a continuar con esto, con el empalme acá. Acá si esto quiero que termine de manera recta, en vez de hacerlo con el empalme en esta parte, podría dibujar la línea. Acá puedo dibujar una línea así. Después alargar esto o utilizar ahí recién el empalme. Esta de acá. Nosotros tenemos esto de acá.
Sí, cuando le pones empalmar lo que va a pasar es que va a alargar el círculo hasta intersectar con esta línea. Como yo no quiero eso, yo quiero que vaya recto, yo apreté control Z. O sea, para deshacer eso no. Era como una opción de hacerlo, pero como no quiero que pase eso, lo que hice es dibujar una línea recta, le puse con la referencia esta, y ahí sí ya alargo esta, o le pongo control Z para regresar. Ah, claro. Entonces ahí ya tenés que eliminar lo que hiciste y... Sí, el empalme comúnmente te queda como un... A ver, si es que le pusiste el arco, sí le podés eliminar el arco. Si no, el de 90 no puedes eliminarlo. Otra forma para... Si yo utilicé una herramienta, salí de esa herramienta, puedo apretar la barra espaciadora para volver a esa herramienta, si la necesito. Bien, me dicen cuando más o menos estén. Ahí estoy acá. Perfecto. Lo que quiero que sepa también es que, a ver, nosotros estamos aprendiendo ahora las herramientas de cero y parece un poco difícil, pero hasta que le agarremos la mano ya esto lo hacemos en 2 segundos cuando tengamos un poquito más de práctica. Y la mayoría de chicos de primer año que recién lo están viendo por primera vez, ya cuando estén en segundo ya van a dibujar muchísimo más rápido. O sea, ya con la práctica porque le van a hacer dibujar cosas en AutoCAD. En Sistemas 2, ahora después en el segundo cuatrimestre ven AutoCAD. Y ustedes ya van a estar un poco más adelantados. Bueno. Si ya estamos más o menos ahí, no hace falta que hayan terminado todo, pero más o menos ahí, como se ve la referencia, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pueden guardarlo, apretar control S y pasamos al siguiente. Ahora, pongo archivo a abrir. Y yo en este caso voy a elegir lo que es el terminado para que puedan verlo de referencia. Voy a abrir el que es terminado. Ahora lo que vamos a ver
es algo un poquito más a cómo realmente se trabaja en AutoCAD. Nosotros comenzamos a dibujar y todas las líneas, por ejemplo, las teníamos en color blanco, porque teníamos el fondo negro. Después igual si tienen el fondo blanco se ponen negras las líneas. Pero en AutoCAD se trabaja por capas. O sea, en este caso para diferenciarlo yo lo pinté de colores, pero son capas diferentes de distintos colores. Por ejemplo, esta de acá es una capa y esta tiene otra capa. A ver, para trabajar de manera ordenada, para trabajar en otros programas también se trabajan por capas. En esto de dibujo, en cualquier aplicación del celular y demás, cuando uno comienza a dibujar por ahí por el celular, tiene capas. Y las capas son esenciales para poder trabajar espesores, colores y demás en la representación de AutoCAD. Para activar las capas o para ver un poco lo que son las capas, necesitamos apretar el botón de propiedad de capas. Si le damos un clic, bueno, le va a aparecer esto. Esto que está acá. Yo lo voy a desplegar de acá. Le va a aparecer... Uy, la moví mal. Ah, bueno, la cierro y la vuelvo a apretar. Bueno, ahí está. Según a qué parámetros, si la acercan por acá o si la acercan arriba, va a cambiar la proporción. Pero bueno, tienen que tener algo como esto de acá, cuando apretan la propiedad de capas. Acá yo puedo mover esto, puedo alargar esto, y más. Esta que tenemos acá son las diferentes capas que están en el dibujo. Nosotros cuando comenzamos a dibujar tenemos dos capas por defecto. Que es la capa 0 y la capa que es la siguiente, de points. Esta capa de acá abajo son las dos capas que tenemos por defecto, que vienen ya con lo que es el archivo al abrir. Y estas dos capas que tengo acá son las capas que yo creé para poder utilizar estos muros, por ejemplo, yo le voy a llamar muros. Y estos muros que están en vista, digamos, le voy a decir de esa manera. Estas capas yo las creé, por ejemplo, para darle diferente espesor, porque si ven acá en este caso, en mi archivo, esta línea tiene diferente espesor a esta de acá. Ahora vamos a ver cómo activamos o desactivamos eso del espesor, si es que no se lo ve. Pero utilizo para eso y también puedo activar o desactivar una capa. O sea, yo en el dibujo puedo tener, esto es un dibujo simple, pero después hacemos instalaciones, hacemos cortes, hacemos líneas en vista, una cantidad de líneas, y a veces es necesario apagar algunas cosas. Por ejemplo, yo acabo de apagar los muros que están en corte o los muros que tenían las líneas más gruesas para dibujar otras cosas o para ver bien lo que hay en el área de trabajo. ¿Ven? Yo puedo activar o desactivar con lo que es este poquito, para verlo, y también puedo activar o desactivar las otras. Además de eso, puedo bloquear lo que es la capa con el candadito, y si la bloqueo, yo no puedo hacerle nada, o sea, no puedo recortar, me va a marcar que la selecciono, pero si la quiero suprimir, no la va a suprimir. ¿Bien? Eso también es bueno, porque si eso ya que tenemos acá los muros ya están definidos y no queremos hacer una cosa mal o no queremos mover alguna línea, eso está bueno de poder bloquear lo que son las líneas. Y puedo desbloquear, pero según capas, ¿ven? Acá todo es por capas. Puedo bloquear las otras y a esta no le voy a poder hacer nada. Suprimir, no le puedo hacer nada. Bien. Para trabajar de manera correcta en AutoCAD se debe trabajar por capas. Eso sí o sí. Nosotros cuando estábamos haciendo los otros ejercicios, no lo hicimos porque, bueno, estábamos comenzando recién. Pero ahora cuando nosotros queremos dibujar, por ejemplo, los muros o queremos dibujar las carpinterías, eso vamos a tener que ponerlo en capas diferentes. Primero, porque los muros no van a tener el mismo espesor de línea que las carpinterías,
y hay cosas que van a estar en vista y no. Entonces, ya tenemos que comenzar a diferenciar las cosas que vamos a dibujar, ponerlos en una capa, por ejemplo los muros. Si quiero dibujar la carpintería, ponerla en otra capa. Bueno, este es el terminado. Nosotros tenemos que llegar a este resultado. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar esto. Y voy a cerrar también lo que es el ejercicio terminado. Voy a abrir el inicio. Bien. Nosotros tenemos... La diferencia que hay entre esos dos es más que nada cuando se visualiza en otros parámetros. Abajo hay otras presentaciones que se llaman layout. Y si desactivo lo que es el sol, no se va a imprimir, por ejemplo. O si bloqueo la impresora, tampoco se va a imprimir. Pero no es para el espacio modelo como tal. Yo puedo apretar acá. A mí no se va a aparecer porque es la única capa que tengo activada, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, lo del solcito, por eso no lo toqué justo ahora, pero lo vemos después. Pero es más que nada para los otros espacios. Nosotros estamos en espacio modelo y tenemos espacio de presentación 1, presentación 2, y eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, voy a regresar al modelo. Por ahora sigamos en el modelo. Bien, lo que hay que hacer es crear las capas. Vamos a diferenciar dos. Los muros de 30 que van a ser la que van a estar cortados para hacerlo así. Y después, estos que son los finitos, lo vamos a poner en una capa diferente. Para hacer eso, otra vez, activo lo que es la propiedad de capas, que sería este de acá, que comúnmente yo... Ahí. Para agarrarlo, lo agarran de esta cinta de acá. Comúnmente yo lo tengo acá, pegadito a este lugar y le digo que se oculte. Entonces yo cuando me acerco a ese sector, me va a mostrar o lo va a desplegar. Bien, cuando estemos acá en la propiedad de capas, para crear una capa hay que darle a este de acá. O apretar, como dice ahí, Alt-N. Le damos ahí, se va a crear una capa. Ahora yo le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, muros en corte, o sí, podemos poner muros en corte. ¿Todos pueden desplegar lo de las propiedades? Muros en corte le puse. Pueden ponerle el nombre que quieran. Bien, y ahora voy a crear otra capa. Igual puedo acá ya cambiarle el color a esta capa. El color que ustedes quieran de esta parte, de colores de índice. De esta parte pueden elegir cualquier color, el que a ustedes les guste. Lo que sí, no se pasen a colores verdaderos ni tampoco al otro libro de color, solamente al color de índice. Porque son para otras cosas, que ya lo vamos a ver en la próxima clase cuando tengamos que imprimir, pero para las capas solamente estos colores, y con esto basta. Bien, por ejemplo yo le voy a poner rojo, le pongo a aceptar, y ahora voy a crear otra capa más porque dijimos que íbamos a diferenciar los muros que están de mayor espesor y los que son de menor espesor. Entonces, le voy a crear otra capa más, y esa capa que creo se va a crear en referencia a la que a la que tenía seleccionada. O sea, si yo tenía seleccionada la capa 0, se iba a crear con las mismas propiedades que la capa 0. Muros en vista le puse. Ustedes pueden poner muros 1, muros 2, como ustedes quieran el nombre. Y le voy a cambiar el color. No sé, un amarillo. Ustedes pueden elegir el que quieran.
Bien, una vez que tengamos creadas las capas, habría que colocar estas líneas en esta capa, o sea, en la capa de muros, muros en corte, y las otras líneas de acá, colocarlas en la otra capa. Bien, para hacer esto no hace falta que tengamos activado lo de las propiedades de capas. Esto lo pueden cerrar si quieren ahora. Lo que yo les recomiendo es que lo tengan al costadito. Acá arriba aparece un botón para que puedan ocultarlo. Y se oculta. Y cuando ustedes están moviendo el mouse en el área de trabajo, no le va a aparecer, pero si se acercan ahí, se despliega. Pero para hacer esto yo voy a cerrarlo, pongo propiedades, lo separo, lo pego acá. Cuando se pega, acá arriba me aparece simbolito para poder ocultarlo. Entonces, yo cuando esté trabajando acá no me va a aparecer, pero si me acerco, se despliega solo. Este le recomiendo que lo tengan, al de las capas, ahí. Bien, para colocar una línea en una capa, o sea, yo voy a agarrar esta línea y la quiero colocar en una capa, lo que tengo que hacer es ir a la parte de arriba. Siempre la línea que selecciono me va a indicar la capa acá. Ahora esta línea está en la capa 0. Yo quiero que esa línea esté en la capa de muros en corte. Selecciono lo que es muros en corte. Hay algo que tener en cuenta acá. Tenemos capas activas. Por ejemplo, yo selecciono esta línea de acá, va a estar en el muro de corte. Pero si yo saco la selección con escape, me va a aparecer la capa 0. Esa capa 0 me va a indicar que yo estoy dibujando en esa capa. Si voy a la línea, me va a dibujar todo en esa capa. Si yo quiero comenzar a dibujar directamente en la capa de muro, lo que tengo que hacer es ir a propiedades, seleccionar lo que es la capa de muros y activar este botoncito de acá. Ahí ya le estoy indicando que le estoy indicando que los dibujos van a ser con esa capa, ahora. O sea, yo voy a la línea, todo lo que me dibuje va a ser con esas propiedades que tenga esa capa. Esa es una forma. Si yo quiero pasarlo rápido, por ejemplo, quiero pasarlo a muros en vista, despliego lo que es esto, le digo, sin tener nada seleccionado, le digo que quiero estar en muros en vista. Y ahí ya puedo dibujar con esa línea, o con esa capa, digamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Estamos? Tengo una pregunta. Para seleccionar las capas, tenés que ir hacia arriba, no tener un comando Por ahora sí, por ahora sí. Sí, o sea, habría que ir hasta arriba y seleccionar la capa en la que quiero estar. Sí. Bien. Ahora cuando coloquemos todo con las líneas, le hago. Bien, si ya estamos ahí, lo que haría yo para hacerlo rápido, como sé que la menor cantidad son los muros finitos, entonces yo seleccionaría todo y me voy a ponerlo todo en muros en corte. Y después selecciono todas las otras líneas, de esta manera las selecciono hacia todas, que son las que están finitas, y las pongo muros en vista. Y ahí estaríamos. No hace falta que seleccione una por una y la vaya poniendo en esa capa, sino que puedo seleccionar una gran cantidad y después ponerla en la capa. Bien, para darle espesor o para hacer que se visualice de otra manera, para darle otro espesor a la línea, tengo que hacerlo desde la capa, de las propiedades de capas. Esto que pusimos acá, o la que está acá. Me dice grosor. En esta parte tenemos lo que es el nombre, lo que es para activarla o desactivarla, para frizarla o no, bloquearla, el color, el tipo de línea, que esto también es interesante. El tipo de línea, si le doy acá, le doy un clic, puedo elegir entre diferentes tipos. Acá no tengo ninguno, por ejemplo. Pero puedo poner cargar, y acá puedo cargar diferentes tipos de líneas. Líneas en trazo, líneas con punto, líneas trazo y punto, y demás. Diferentes líneas que lo van a ver en el sistema de representación, si es que no lo vieron todavía. Entonces, no sé, si quiero una línea de trazo, le pongo acá, selecciono la línea de trazo, le doy a aceptar, y ya me la cargó. Y ahora solamente tendría que elegir la línea de trazo,
aceptar, y esa capa 0 va a estar con la línea de trazo, cosa que no es conveniente igual, yo le voy a regresar a la capa continua, a la línea continua, pero si quiero cambiar el tipo de línea con lo que se va a ver, la capa esa la puedo hacer desde acá, y puedo cargar líneas, y cargar líneas, y puedo cargar el tipo de línea, después solamente tendré que elegir y darle a aceptar. Para cambiarle el espesor, sería este parámetro que tengo acá. Si le doy un clic, el por defecto equivaldría un poco a lo que es 0.25. Y después, ya con la experiencia, cuando vayan imprimiendo, se van a dar cuenta que tanto afecta ponerlo por defecto o no. Pero nosotros, según la escala, también vamos a elegir lo que es el espesor de línea. Cuando uno, bueno, cuando uno está trabajando en una escala normal, podemos elegir 0.30 o 0.35 para lo que son los muros si es que imprimimos 1 en 100. Después, si hay 1 en 50, hay que aumentarle un poquito más el espesor para que se vea bien y demás. Pero de esta manera podemos elegir lo que es el espesor de la línea. Ahí, por ejemplo, para muros en corte, que yo sé que esos van a estar cortados y va a tener más fuerza que lo demás, le puse 0.35. Al otro le voy a poner algo menos, por ejemplo, 0.15. Le doy a aceptar. Y puede ser que en el área de dibujo no se le vea todavía. Por más que yo haya cambiado el parámetro de la capa, no se vea. Los tipos de líneas no se descargan, tipo ya vienen en el AutoCAD, solamente que lo que tenés que hacer es ir acá a la parte de tipo de línea, le das un clic, y acá tal vez no te aparezca ninguno, solamente la continua. Le das a cargar y van a aparecer las líneas. Ahí seleccionas una para cargarlo y después la seleccionas para que la capa tenga esa línea. Por la pregunta de Zoom, que recién la veo. Bien, si no se les ve el espesor, es porque no tienen activado lo que es la visualización de los espesores, que es este icono de acá, que puede ser que tampoco lo tengan acá al icono ese. Ese icono de mostrar o ocultar espesor, comúnmente no viene activado, lo tienen que activar desde acá. Personalizados, estas 3 liñitas que aparecen al costadito, le dan clic y acá hay todas las opciones que tenemos acá, están activadas o desactivadas, y hay que activar lo que es el grosor de línea. Yo si la desactivo va a desaparecer. Ahí la activé y va a aparecer lo que es el grosor de línea. Le tengo que activar ese parámetro para que se me vea el grosor. Sí, tal vez cuando instalaste el programa no se instaló la carpeta de esos archivos. Igual si sigues teniendo un problema, lo digo por la pregunta del Zoom, si seguís teniendo un problema con eso, me mandas un mensaje y vemos cómo instalamos el programa bien. Dale, gracias. Bien. ¿Todos estamos ahí? Hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, es que el espesor de línea recién se va a notar en la pantalla cuando pasa el 0.30. O sea, a partir de 0.35 recién va a notarse el espesor. Si yo le pongo 0.20 o 0.15, esas 0.20 y 0.15 se van a notar igual. En la pantalla van a ser iguales. Por ejemplo, yo al de muro le pongo 0.15 también. En la pantalla va a ser igual a la otra. En la pantalla. Cuando imprimamos, eso va a ser diferente. En la pantalla se va a ver así.
Bueno, si ya tenemos esto, pasaríamos al otro, por control S. Y abrimos el otro. Perdón, yo abrí un dibujo, no hago nada que ver. Archivo y abro lo que es el 10. Ah, no, el 9, perdón. Y ahora habría que llegar a esto que tenemos acá. Al costadito, nosotros tenemos esto acá y habría que llegar a esto. Acá ya es, las aberturas que son más grandes son ventanas y las aberturas que son más chiquititas de acá son puertas. Esto ya se comienza a parecer un poquito más el plano. Yo voy a activar los grosores si quieren verlos así. Pero comúnmente cuando trabajo acá en el espacio modelo lo desactivo. Yo particularmente. Bien, habría que llegar a esto. Para esto vamos a ver un par de herramientas nuevas para complementar a las que ya vimos. Vamos a ver lo que es la herramienta mover y copiar. Y vamos a ver lo que es el rectángulo. Ya vimos el círculo y demás. Vamos a ver lo que es el rectángulo. Bien, para hacer un rectángulo, aprieto la herramienta rectángulo, para acá, le hago clic, hago un punto, y ahora puedo indicarle los dos parámetros. Yo puedo indicar un parámetro, que es 5, y puedo apretar, ahora ya le indiqué uno de los parámetros, que siempre se indica primero lo que es la base, lo que sería el ancho, y después le indicamos lo que sería la altura. Entonces, yo quiero que tenga 5 de base o 5 de ancho, y por ejemplo 10 de alto. Le doy al tab, que me va a pasar al otro lado, y ahí tendría un rectángulo de 5 por 10. Lo vuelvo a hacer. Agarro el rectángulo, hago solamente un clic, y ahí le pongo los dos parámetros. Le pongo el 5, por ejemplo, quiero que tenga de ancho o de base 5. Aprieto el tab, que son las dos flechitas. Y ahí coloco lo que es la otra medida. La otra forma, sin apretar el tab, es colocándole el arroba, que esto es más de referencias. Entonces, si voy a la herramienta rectángulo, hago un clic, y en vez de apretar, primero tendría que poner el arroba, después pongo la medida, pongo coma, y recién ahí pondría le daría enter. Pero bueno, yo utilizo el tab. Pongo el rectángulo, clic, pongo 10, el tab 15, y ahí tendría el rectángulo de 10 por 15. Bien, la otra herramienta que vamos a ver va a ser la herramienta copiar. Entonces yo voy a agarrar un rectángulo, por ejemplo, le voy a hacer de cualquier medida, voy a hacer clic, le voy a dar el otro clic para que lo cierre. La otra herramienta de copiar es esta de acá. Si la aprieto, me dice que seleccione el elemento que quiero copiar. Los rectángulos son polilíneas, así que se va a seleccionar completo. No se va a seleccionar una sola línea, se va a seleccionar completo. Y ahí me indica que le dé enter ya. Ahí le puedo dar enter. Le doy el punto de referencia de donde lo quiero copiar. Y lo copio. Y puedo seguir copiando eso varias veces. Y también le puedo dar medidas. O sea, tipo, voy a apretar control Z, control Z. Le puedo decir que este rectángulo me lo copie a 15 metros. Le doy 15 y ya ese rectángulo me lo copia a 15. A 15 metros. Este de acá está a 15 metros. De ambas maneras se puede hacer en AutoCAD. Primero seleccionar y después hacer las cosas. Para seleccionar no tenés que tener herramientas, puedes hacerlo de izquierda a derecha dando un clic o de derecha a izquierda, pues completamente. Cuando haces de derecha a izquierda va a aparecer el cuadro verde y solamente tocando la figura ya se selecciona.
sea, clic y terminás con un clic. Y ahí pones copiar y indicas el punto de referencia. No sé, si querés copiar desde esta esquina, le indicas que copie desde ahí. Y ahí le das la distancia en la dirección que vos querés. Lo definís poniendo la medida, por ejemplo 15, quiero copiarlo a 15 metros de ese punto que yo toqué, y le das Enter. O si no, ya si querés ponerlo a ojo, vas colocándolo como dando clic, solamente dando clic. Bien. Ahí va. Bueno, ya que vimos lo que es copiar, vamos a ver lo que es mover. Yo voy a volver a hacer un rectángulo. Yo puedo seleccionar esta pieza y moverla a donde quiero, digamos. Con la herramienta desplazar, selecciono, primero selecciono la pieza, a ver, selecciono lo que quiero mover, voy a la herramienta desplazar, le indico un punto de referencia de dónde lo quiero desplazar y puedo desplazar esta figura. Ahora lo tengo en modo ortogonal, pero yo puedo desactivar lo que es el modo ortogonal y moverme en cualquier ángulo, digamos, para poder desplazar esta figura. Tengo este rectángulo, si lo quiero desplazar, puedo seleccionarlo, ir a desplazar, le pongo el punto de referencia y ahí lo muevo. Puedo moverlo también con distancias, ¿eh? Yo lo selecciono, desplazo, y si lo quiero desplazar a una distancia que conozca, le pongo 10, por ejemplo, y lo desplaza a 10. Bien, teniendo esto en cuenta, ya teniendo lo que, a ver, el desplazar, copiar y el rectángulo, vamos a comenzar a hacer estas aberturas que tenemos acá. Porque si se dan cuenta, es la misma figura, solamente que tiene ya estos recortes. Para hacer esto, hacemos un rectángulo. En realidad vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado, entonces le damos un clic, le pongo de medida, vamos a hacer las ventanas, por ejemplo. Vamos a poner 1.5 y la otra distancia también va a ser 1.5 para hacer ese cuadradito. Va a ser un cuadrado, así que 1.5 y 1.5. Bien, y ahora con la herramienta copiar, vamos a ir copiando en los puntos medios y en los extremos de estos espacios. Ahora lo hago para que lo vean. Selecciono lo que es el cuadradito, voy a copiar y me voy a parar en el punto medio de lo que es este cuadradito para tenerlo de referencia. Ahí, por ejemplo, o sea, me voy al medio de esta línea, bajo, y al medio de esta línea, bajo, y se me va a poner en el punto medio. Ya de ahí lo puedo copiar. Esto lo pueden copiar de cualquier lado, o sea, de cualquier otro punto. Pero yo lo necesito así ahora.
Y voy a ver dónde tienen las ventanas. Yo me estoy desplazando. Estoy haciendo scroll. Tiene una ventana en el extremo y en el medio de la línea. Esta línea es completa, entonces tiene la ventana en el medio. Entonces voy a copiarlo ahí, o moverlo, copiarlo. Lo voy a copiar en el punto medio de la línea, donde me aparezca el triangulito, ¿viste? Tengo esta línea acá, donde me aparezca el triangulito, lo pongo ahí. Y también en el extremo después. Pero eso lo vamos a hacer después. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Y como yo necesito recortar desde acá para allá, lo tengo que mover esta pieza. Selecciono, desplazo y comienzo a moverla hasta ahí. Acá va a estar el vano. Y acá también va a haber una ventanita. Según lo que tenemos acá. Ah, no, mira. Acá la ventanita la tenemos para este lado. Así que lo movemos a este elemento. Siempre utilizando la referencia, ¿ven? Ahí yo tengo esta línea. Lo quiero mover hasta ahí. Lo muevo con punto de referencia. Bien. Estos rectangulitos nos van a servir para hacer las ventanas, porque nosotros ya conocemos lo que es la herramienta de recortar. Si voy a la herramienta de recortar, como le había enseñado el recorte rápido, es seleccionar la herramienta de recortar, darle Enter directamente, y ya estoy en recortar, entonces puedo recortar de esa manera. Bien, ahora, ese rectángulo que hice me sirve para darle parámetro a estas dos líneas para recortarlas. Entonces ahí yo puedo recortar de esta manera. Y después sigo recortando y recorto esto. Y ahí voy creando esa ventana. La de acá no la recorten. Después vamos a ver ese problemita, pero no recorten esa línea. Y sigan colocando las otras ventanas, sigan haciendo los recortes. Lo que quede en el extremo no lo recorten. Entonces tengo el rectángulo, lo copio, agarro lo que es el rectángulo, voy a la herramienta copiar, lo puedo agarrar de cualquier parte, ¿eh? Y lo coloco donde tiene que ir. Por ejemplo, acá tengo como una ventana. Entonces, por acá. Después, también en el medio tengo una ventana. Justo en el medio. Como para que esta ventana esté en el medio, yo tengo que moverme desde el medio del rectángulo y referirlo al medio. Y lo muevo por ahí. Hay que asegurarse que esté en el medio, entonces voy a desplazarme. Ahí está. Entonces acá ya estamos combinando el copiar, estamos combinando lo que es la herramienta de referencias, el mover y demás, para poder hacer más rápido lo que serían las ventanas. Y ahora voy a ir a la herramienta recortar. Uy, perdón, tendría que darle Enter antes. Recortar, Enter, y ahí recorto. Si tienen alguna duda respecto a esto, me dicen. Después hay aberturas más chiquititas, quiere decir que hay que hacer un rectángulo o un cuadrado más chiquitito, colocarlo ahí y seguir haciendo el recorte, como lo mostré. Lo que quiero explicar también acá con respecto a esta línea, lo que decía de no borrarla o no recortarla, porque esta se está superponiendo con la otra que está abajo. Yo voy a borrar esta así, la selecciono y la borro. Ven, había una parte encima de otra, que esas cosas hay que tratar de evitarlas. Entonces por eso la elimino primero y después con el empalme o con el alargar termino de unir eso.
Claro. ¿Está la cara? ¿Está bien? Sí, ya, porque eso... Ah, sí, abrí las ventanas. Yo estoy acá en este ambiente y no me doy cuenta. Sí, sí, porque está todo cerrado. Y ahora te está cerrada la clase. Bueno, esto le va a quedar como medio de tarea, si lo pueden terminar, o se copian el archivo en un pendrive, o se lo suben a Drive, o si no, yo le voy a subir este que ya más o menos lo tengo avanzadito, para que ustedes lo terminen en casa, porque a las 12 hay que entregar el aula, y ya hay que ir terminando. Para la próxima clase vamos a ver cómo setear bien las líneas, cómo imprimir literalmente. Vamos a hacer una planta bien de arquitectura o de ingeniería, vamos a hacer una planta completa. Y bueno, vamos a imprimir a diferentes escalas. Así que nada. Ahora antes de que se vayan, le voy a pasar la contraseña para lo que es la asistencia. La contraseña va a ser, a ver, lo voy a hacer desde acá, con el texto de AutoCAD. 17, guión bajo, y en mayúscula, my. Para el de la asistencia. Es el mismo vínculo que está en el grupo, igual ahora lo reenvío. Sí, sí. Bueno, guardan el archivo y lo cierran. Ahí reenvía el vínculo para la asistencia. Ahí la vuelvo a poner. 17, guión bajo, y en mayúscula my. Gracias. No, no hay que... Hasta luego. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias.